Estoy bajo la lluvia frente a un despacho de abogados, sosteniendo la cena fría de alguien, cuando la puerta se abre y un abogado me mira como si hubiera visto un fantasma. La bolsa de jeppe que llevo en la mano se está empapando. Salsa marinara, probablemente convertida ya en pasta. Pero ese hombre no deja de mirarme. Tú eres el hijo de Raymond Duval, ¿verdad? Mis manos tiemblan tanto que el recibo cae en un charco. Nadie había dicho el nombre de mi padre en 20 años. Murió cuando yo tenía 24. Me dejó un pequeño restaurante que convertí en 7, o los tuve hasta hace 3 meses, cuando mi esposa y mi jefe de cocina lo destruyeron todo. Necesito mostrarte algo sobre tu madre, Genevieve, dice el abogado. Y siento que las piernas se me vuelven agua. Algo que lo cambia todo. Por favor, entra. Mi madre murió cuando yo tenía 25. No queda nada por saber de ella, pero la forma en que este hombre pronuncia su nombre, como si hubiera esperado décadas para hacerlo, me hace seguirlo al interior del edificio. Debería presentarme. Tengo 44 años, y hace 3 meses tenía 47 millones de dólares. Poseía 7 restaurantes en todo Chicago, un ático con vista al lago y una esposa llamada Roxanne, de quien creí estar enamorado tras 22 años de matrimonio. Mi jefe de cocina, Dmitry Bulov, era como un hermano para mí. Lo saqué de la bancarrota hace 8 años. Le di una carrera. Confiaba en él por completo. Ahora reparto comida para una aplicación a la que no le importo. Estoy vetado en todos los restaurantes de Estados Unidos. Roxanne vive en Cabo con Dmitry, gastando el dinero que robaron cuando envenenaron la comida de un inspector sanitario y me culparon a mí. Destruyeron mi vida tan completamente que mi propio reflejo me resulta el de un desconocido. El abogado, Gerald Petón, según el directorio del edificio, me guía más allá de una recepcionista que ya se ha marchado. Su oficina huele a cuero viejo y a dinero aún más antiguo. Tendrá unos 70, el cabello plateado, perfectamente peinado pese a la hora, y me mira como si fuera el billete ganador de lotería que ha guardado toda su vida. Tu madre vino a verme en 1990, dice, sacando una carpeta tan vieja que los bordes están amarillos. Antes de conocer a tu padre, antes incluso de que tú fueras una posibilidad en su mente. Quiero decirle que se equivoca. Que mi madre fue una camarera que murió sin dinero. Que todo lo que tuvimos vino del trabajo de mi padre y luego del mío. Pero algo en su expresión me detiene. Ha estado esperando este momento. Esperando decirme algo que aparentemente no podía ser dicho hasta ahora. Ella te dejó algo en un fideicomiso, dice, y el mundo se inclina. Algo que madura cuando cumplas 45. Pero, dado lo que te ha ocurrido, dado lo que Roxanne y Dmitry Bulkov te hicieron, hay una cláusula que te permite conocerlo ya. La bolsa de jeppe descansa sobre su alfombra persa, filtrando salsa que no puedo pagar. Hace 3 meses, yo era dueño del edificio donde jeppe operaba. Ahora entrego su comida bajo la lluvia, y este desconocido me dice que mi madre, que remendaba su propia ropa y recortaba cupones con devoción, me dejó un fondo fiduciario. Valor actual, dice Gerald Petón deslizando un documento sobre el escritorio, 83 millones de dólares. El número no tiene sentido. Nada de esto lo tiene. Pero sigue mirándome con esa expresión de quien ha guardado un secreto durante 34 años, esperando que yo cruce su puerta. Tu madre fue una mujer extraordinaria, dice. Sabía que algo así podía pasar. Sabía que, a veces, para valorar de verdad lo que tienes, primero debes perderlo todo. Hace 3 meses era dueño de 7 restaurantes en Chicago. Solo el principal valía 12 millones, ubicado en la avenida Michigan como una joya en la corona de la ciudad. Cada mañana cruzaba esas puertas de caoba a las 6 en punto, bajo candelabros de cristal importados de Venecia, respirando esa mezcla perfecta de pan recién hecho y café importado que me recordaba que lo había logrado. Los restaurantes no eran solo negocios. Eran el legado de mi padre Raymond transformado en algo que él jamás habría imaginado. Mi padre murió con un solo restaurante a su nombre y $40,000 en deudas. Yo tenía 24, recién graduado de la escuela culinaria,
lo bastante arrogante para creer que lo sabía todo y lo bastante inteligente para darme cuenta de que no sabía nada. Aquel restaurante se convirtió en mi aula. Trabajaba 20 horas al día, aprendí cada oficio, desde lavaplatos hasta chef principal, y descubrí que hacía que la gente regresara. En 5 años abrí el segundo local. A los 35 ya tenía 4. El año pasado, en mi cumpleaños número 43, cortamos la cinta del número 7. Roxanne solía acompañarme en cada inauguración, su anillo de diamantes brillando ante las cámaras. Tenía una risa que hacía girar a todos, una forma de hacerte sentir que eras la única persona que importaba. Somos el equipo perfecto, decía, apretando mi mano mientras los reporteros tomaban notas. Él crea la magia. Yo hago que los números cuadren. 22 años de matrimonio y creía conocerla por completo. Nos conocimos cuando intentaba conseguir un préstamo para el segundo restaurante. Ella era la gerente del banco que lo aprobó. No suelo hacer esto, me dijo, deslizando su tarjeta con su número personal escrito detrás. Pero creo en tu visión. 6 meses después nos casamos en el viejo restaurante de mi padre, prometiendo construir un imperio juntos. Ella llevaba las cuentas y yo me ocupaba de la comida y los clientes. Era una simbiosis perfecta. Ella detectaba sobrecostos que yo jamás habría notado. Yo veía problemas de calidad que ella pasaba por alto. En casa pasábamos horas planeando expansiones, menús, soñando con franquicias nacionales. No pudimos tener hijos, algo que descubrimos tras 3 años de intentos. Pero los restaurantes se convirtieron en nuestra familia. Cada nueva sede era otro hijo, otra parte de nuestro legado. Dmitry Bulov llevaba 8 años con nosotros. Lo recluté personalmente de un restaurante en quiebra en Brooklyn al que fui a investigar recetas. Trabajaba solo en la cocina, pasada la medianoche, practicando una técnica de salsa una y otra vez, sin saber que alguien lo observaba. Su dedicación me recordó a mí mismo a esa edad, hambriento, desesperado por demostrar algo. ¿Por qué debería dejar Nueva York por Chicago?, me preguntó cuando le ofrecí el trabajo. Porque en Nueva York eres uno entre 10.000 chefs talentosos. En mi cocina, ayudarás a definir lo que será la gastronomía de Chicago. Se mudó 2 semanas después. Empezó como cocinero de línea, ascendió a sous chef en 18 meses y a chef principal en 3 años. Lo promoví a chef ejecutivo de todas las sedes el año pasado. La noche que le di el ascenso, lloró. «Salvaste mi carrera», me dijo, sujetándome los hombros. «Estaba listo para dejar la cocina para siempre cuando me encontraste. Te lo debo todo, jefe». Se quedaba hasta tarde perfeccionando recetas, enseñando a los jóvenes con una paciencia que rara vez se ve en cocinas de alto nivel. Cuando otros restaurantes intentaron contratarlo, se reía. «No entienden», me dijo una vez. «Esto no es solo un trabajo. Tú me diste un futuro». Confiaba en él con mi vida. Confiaba en ambos con mi vida. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Me levanté a las 5, besé la frente de Roxanne mientras dormía y conduje al restaurante principal. El amanecer pintaba el lago de oro y pensé en lo afortunado que era. Mi padre habría estado orgulloso. Estaba en la cocina probando los menús del almuerzo cuando mi asistente Patricia entró corriendo, pálida, las manos temblando. El inspector sanitario acaba de llegar al restaurante principal. Visita sin aviso. Está bien, le dije probando la sopa del día. Siempre estamos listos. Patricia dudó. No es Rix. Es alguien nuevo. Dice llamarse Nadler. Debería haber notado la preocupación en su voz. Debería haber notado cómo Dmitry apareció de pronto en la puerta, observándome con atención. Debería haber visto el mensaje de Roxanne en mi teléfono, en el spa todo el día, no me esperes esta noche. Pero yo estaba tranquilo. Nuestras cocinas eran impecables. Seguíamos cada norma. Una inspección sorpresa era un martes más en el negocio. No tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo.
El inspector Nadler no era nuestro tipo habitual. Caminó por mi cocina como si buscara algo concreto, pasando el dedo por superficies que brillaban, comprobando temperaturas de equipos que yo mismo había revisado esa mañana. Era joven, tal vez de 30, con ojos nerviosos y manos inquietas. Cada pocos segundos anotaba algo en su tableta, frunciendo el ceño ante lecturas que sabía que eran perfectas. Todo parece en orden, dijo al cabo de una hora, casi decepcionado. Solo necesito probar algunos platos antes de irme. Procedimiento estándar. Por supuesto, respondí, haciendo una seña a Dimitri. Chef Bulov, prepare un menú de degustación para el inspector Nadler. Lo mejor que tengamos. Dimitri asintió y fue al área de preparación. El sampler habitual, jefe. Sopa, ensalada, plato fuerte. Lo que creas que mejor nos represente, dije, y fui a mi oficina a revisar facturas. Todo era rutina. Los inspectores siempre probaban la comida. Nunca habíamos tenido un solo problema. Estaba revisando precios de carne cuando oí los gritos. No era el caos normal de la cocina, sino puro terror. Corrí tan rápido que derramé el café y volaron los papeles. En el comedor, el inspector Nadler estaba en el suelo, convulsionando violentamente, espuma saliendo de su boca. Los ojos en blanco. Llama a emergencias. Me arrodillé a su lado, intentando recordar el entrenamiento de reanimación de hace 20 años. Su piel se volvía azul. ¿Qué comió? ¿Qué fue lo último que comió? Dimitri estaba paralizado, sosteniendo un plato vacío. El bearnesa. Terminó el salmón con salsa bearnesa. La ambulancia llegó en 6 minutos. La policía en 8. Sellaron mi cocina como una escena de crimen. Cinta amarilla en las puertas por las que había pasado miles de veces. Los clientes evacuados dejando platos a medio comer y copas llenas. La imagen estaría en todos los portales en 1 hora. Rizin, me dijo la detective Morrison 3 horas después, en la comisaría. Era una mujer menuda, de ojos filosos, que me miraba como si ya estuviera condenado. Había ricina en la salsa bearnesa. Suficiente para matar un caballo. El inspector Nadler está en estado crítico. Si muere, enfrentarás cargos por asesinato. Mi mente quedó en blanco. Las luces fluorescentes zumbaban como avispas. Eso es imposible. Ni siquiera sé qué es la ricina. ¿Cómo habría llegado a mi cocina? Dímelo tú, dijo Morrison, mostrándome unas fotos. Cámaras de seguridad. Yo en el área de preparación esa mañana. Estuviste en la cocina media hora antes de que llegara Nadler. Revisaste la estación de salsas. Reviso todo cada mañana. Es mi trabajo. Tu jefe de cocina dice otra cosa. Sacó otro documento. La declaración de Dimitri Bulov dice que preguntaste específicamente por la bearnesa esta mañana. Que parecías nervioso. Que mirabas el reloj. Eso es mentira. Nunca pregunté por ninguna salsa. Morrison se recostó. También dice que eras el único que sabía de la inspección sorpresa. Que alguien del departamento sanitario te avisó. El mundo dio vueltas. Dimitri estaba mintiendo. ¿Por qué? Quiero un abogado. Me liberaron tras 16 horas de interrogatorio, pero el daño ya estaba hecho. Cada canal de noticias repetía la historia. Chef famoso intenta asesinar a inspector sanitario. Usaban mis fotos promocionales, con mi sonrisa y mi chaqueta blanca, junto a titulares de intento de homicidio. Mi teléfono estalló con llamadas de inversores, socios, gerentes, todos retirándose, cancelando contratos, pidiendo explicaciones que no tenía. Esa noche, Roxanne empacaba su maleta con precisión mecánica. Doblaba cada vestido como si fuera de viaje de negocios, no huyendo de su esposo. No puedo estar casada con alguien capaz de esto, dijo sin mirarme. Su voz era fría, profesional. Mi abogado se pondrá en contacto por el divorcio. Roxanne, ¿me conoces?
22 años juntos. Sabes que no lo hice. Entonces me miró, y lo que vi en sus ojos no fue enojo ni tristeza, sino cálculo, como si mirara a un extraño. Las pruebas dicen lo contrario. Dimitri me contó que últimamente estabas paranoico con las inspecciones. Que actuabas raro. ¿Dimitri te dijo eso? ¿Cuándo hablaste con él? ¿Importa? Irás a prisión, y yo no estaré aquí cuando salgas. Se fue esa noche. A la mañana siguiente, las grabaciones de seguridad se dañaron misteriosamente. Solo quedaba un vídeo claro, el que me mostraba entrando al área de preparación media hora antes de la llegada de Nadler, algo que hacía todos los días. Pero sin el resto de las imágenes, parecía sospechoso, planeado. En 2 semanas lo perdí todo. El departamento sanitario revocó todas mis licencias. 7 restaurantes cerraron de un día para otro. Lluvia de demandas de inversores, empleados y clientes. El banco embargó las propiedades. Mis cuentas quedaron congeladas. Luego llegó el mensaje de Roxanne 2 semanas después de irse: nunca volverás a trabajar en este negocio. Deberías haber sido más listo con el acuerdo prenupcial. Dimitri te manda saludos desde Cabo. La verdad me golpeó como agua helada. Estaban juntos. Lo habían planeado todo. Tocar fondo no se siente como imaginas. No es dramático ni repentino. Es silencioso, como ahogarte en cámara lenta mientras el mundo sigue girando. Me mudé a un estudio sobre un salón de uñas en el sur, donde el olor a acetona reemplazó el de las hierbas frescas y las paredes temblaban cada vez que pasaba el tren. El alquiler era de 600 al mes, algo impensable cuando mi cuenta estaba en 0. El único trabajo que pude conseguir fue de repartidor de comida. La app no hacía verificaciones de antecedentes. No le importaba que en todos los restaurantes de Chicago conocieran mi nombre por las razones equivocadas. Solo necesitaban cuerpos con coche para mover comida del punto A al punto B. Me la descargué un martes por la mañana, subí mi licencia de conducir y empecé a trabajar esa misma tarde. Durante 3 meses repartí las historias de éxito de otros, bolsas de locales contra los que antes competía, pedidos de casas donde alguna vez asistí a cenas. La primera vez que recogí en Jepes, el hijo del dueño me reconoció, abrió mucho los ojos, luego los entornó y al final me despachó con frialdad: déjalo en la puerta, no queremos problemas. Desarrollé una rutina para sobrevivir: despertar a las 10 porque la mañana me recordaba demasiado a mi vida anterior, empezar a repartir a las 11, trabajar el almuerzo cuando los oficinistas desesperados dejaban mejores propinas, parar a las 3 para comer ramen instantáneo en el coche con las ventanas bajadas para ahorrar gasolina, y cubrir la cena de 5 a 10 cuando las familias pedían banquetes que yo antes cocinaba. $23 en un buen día, 18 en uno malo, lo justo para alquiler, ramen y gasolina. Dejé de afeitarme con regularidad, dejé de cuidar mi aspecto, la gorra de béisbol escondía mi cara y el peso perdido me hacía irreconocible. Antiguos amigos pedían a domicilio sin darse cuenta de que el fantasma en su puerta era alguien a quien habían conocido. Lo peor no era la pobreza ni la humillación, era el silencio. Sin cocina bulliciosa, sin sartenes chisporroteando, sin equipo cantando comandas, solo yo, solo, en un Honda Civic con más de 200.000 en el cuentakilómetros, escuchando la música de otros a través de las puertas mientras dejaba su comida y me iba. Pero cada noche me perseguía un pensamiento por encima de todos. Mi madre, Genevieve, estaría tan decepcionada. Murió cuando yo tenía 25, justo cuando abría mi primer restaurante de verdad. Pasó sus últimas semanas en el hospital haciéndome prometer que haría algo de mí, que tomaría el pequeño legado de mi padre y lo convertiría en algo con sentido. Hazme sentir orgullosa, fueron sus últimas palabras, su mano fría en la mía entre pitidos de máquinas, muestrales de que es capaz nuestra familia. Ahora repartía pasta fría bajo la lluvia, un fracasado a los 44 sin nada que mostrar por 2 décadas de trabajo. A veces soñaba con ella y solo me miraba con ojos tristes, sin decir nada porque no había nada que decir. Aquel jueves empezó normal. La hora de la comida vino y se fue con pedidos de oficinas que antes atendía como catering. La bajona de la tarde llegó sobre las 3, dándome tiempo para revisar el móvil por enésima vez esperando noticias que nunca llegaban.
sin novedades de los abogados sobre el desbloqueo de mis cuentas, sin avances en la investigación penal, sin respuesta a las 50 solicitudes de trabajo que envié a restaurantes de otras ciudades. A las 4:47 apareció un pedido de Jeppes: pollo marsala, ensalada de la casa, panecillos. La dirección era el centro, un despacho en uno de esos edificios antiguos con vestíbulos de mármol y herrajes de latón, Peton and Associates, Suite 412. El nombre no me decía nada. Agarré la bolsa, su calor un pequeño consuelo contra el frío de octubre, y verifiqué la dirección 2 veces. Un edificio de 40 pisos significaba buena seguridad, enseñar identificación, la posibilidad de que alguien me reconociera, pero la propina marcaba $8 y necesitaba gasolina. El trayecto tomó 30 minutos entre un tráfico que antes sobrevolaba en helicóptero en mi vida anterior. La lluvia empezó a mitad de camino, ese calabobos helado de Chicago que encuentra cada rendija de tu ropa. Cuando aparqué, pagando $6 por 15 minutos porque no había sitio en la calle, estaba empapado y tiritando. El edificio Peton se alzaba como un monumento al dinero viejo. El portero miró mi bolsa de reparto con la misma expresión que yo solía dedicar a los inspectores sanitarios, tolerancia profesional con un punto de desdén. Planta 40, dijo al abrirme, usa el montacargas. El montacargas olía a limpiador industrial y sueños rotos. Mientras subía, el móvil vibró con otro pedido. Después de este recogería sushi de alguien, luego pizza de alguien, luego cócteles artesanales que antes preparaba yo mismo. El ciclo seguiría hasta que no pudiera más. ¿Y entonces qué? Mañana sería igual. La semana que viene igual. El mes que viene igual. Encontré la suite 412 al final de un pasillo cuya moqueta costaría más que todo lo que había ganado ese mes. Mi llamada resonó en el corredor vacío. Otro reparto sin contacto, comida dejada en una puerta para alguien demasiado ocupado o importante como para reconocer al don nadie que trae su cena. Pero la puerta se abrió y todo cambió. El ascensor del edificio Peton tenía aún esa reja antigua que traqueteaba en cada piso. Al llegar a la planta 40, el móvil vibró con otro pedido. Alguien quería tailandesa al otro lado de la ciudad. Iba a dejar la bolsa de Jeppes y seguir al siguiente desencanto, a los próximos pocos dólares para sobrevivir. Gerald Peton abrió la puerta en persona. Cabello plateado, probablemente 70, un traje que costaba más que mi alquiler mensual. Sus ojos viajaron de mi gorra empapada a mi rostro y se detuvieron. Durante 5 segundos nos quedamos mirando, con la bolsa de Jeppes enfriándose entre ambos. El hijo de Raymond Duval, dijo, no como pregunta, sino como certeza. Te pareces mucho a él, incluso ahora. Se me secó la garganta. Nadie mencionaba el nombre de mi padre desde hacía años. ¿Cómo conoció a mi padre? Representé a tu madre, Genevieve, en 1990, antes de que nacieras, antes incluso de que conociera a tu padre. Se hizo a un lado, invitándome a pasar. Entra, deja la comida, tenemos que hablar. Todo instinto me decía que corriera. Esto parecía otra trampa. Pero algo en sus ojos, una mezcla de amabilidad y urgencia, me hizo seguirlo. Su oficina parecía un set de los años 40, libros encuadernados en cuero en estantes de caoba, óleos de hombres adustos en marcos dorados y un escritorio más viejo que la propia Chicago. Sacó una carpeta manila, gruesa por los años, con los bordes amarillentos como periódico antiguo. Tu madre vino cuando tenía 23, acababa de heredar dinero de su abuela en Francia, una suma sustancial. Eso es imposible, mi madre era camarera, nunca tuvimos dinero, todo vino del trabajo de mi padre. Gerald sonrió con tristeza, como quien por fin revela un secreto guardado demasiado tiempo. Tu madre era brillante guardando secretos. Quiso crear un fideicomiso que sus futuros hijos no pudieran tocar hasta ser lo bastante maduros. Insistió en mantenerlo oculto hasta que el beneficiario cumpliera 45. Dijo que esa era la edad en que uno por fin sabe quién es. Abrió la carpeta. Documentos con la caligrafía pulcra de mi madre, extractos de cuentas, registros de inversión, papeles legales con fechas anteriores a mi nacimiento. Invirtió la herencia inicial en acciones tecnológicas, Apple cuando no era nada, Microsoft antes de Windows, Amazon cuando solo vendía libros. Me hizo reinvertir cada dividendo sin tocar el principal.
Me temblaban las manos al tomar un documento. Esto no puede ser real. Ella recortaba cupones, remendaba su propia ropa. Porque quería que aprendieras el valor del trabajo. Vio a tu padre construir desde la nada y quiso que tú hicieras lo mismo. El dinero no era para evitarte las dificultades, era para recompensar tu esfuerzo. Gerald deslizó otro papel, un estado oficial del fideicomiso fechado el mes pasado. El fideicomiso madura en 11 meses. Cuando cumplas 45, el valor actual es de 83 millones de dólares. El número no tenía sentido, mi cerebro no lo procesaba. 83 millones. Mi madre, la que me enseñó a guardar el papel de aluminio y reutilizar las bolsitas de té, había ocultado 83 millones. Pero hay más, dijo, entregándome un sobre con mi nombre escrito de puño y letra de mi madre. Dejó instrucciones y una carta. La abrí con manos temblorosas. Su letra, perfecta tras tantos años, se nubló entre lágrimas súbitas. Hijo querido, si lees esto, has sobrevivido a algo terrible. Lo sé porque esa es la única razón por la que Gerald rompería el protocolo para decírtelo antes. El dinero no importa, lo que te define es lo que haces después de perderlo todo. Vi a tu padre reconstruir 3 veces antes de que tú pudieras recordarlo. Ahora te toca. Usa este regalo no para venganza, sino para redención. El dinero es solo una herramienta, lo que cuenta es tu carácter. Con amor, mamá. Gerald se inclinó. También estableció una cláusula. Si alguien causaba deliberadamente tu ruina financiera por medios delictivos, el fideicomiso puede usarse de inmediato para defensa legal y reconstrucción. He seguido tu caso, el envenenamiento, el montaje, lo tuyo es fraude orquestado. ¿Cómo supo que yo repartía hoy? Sacó un taco de recibos. No lo sabía. He pedido a todos los restaurantes de la ciudad durante 3 meses esperando encontrarte. Tu madre me hizo prometer que te vigilaría si algo le pasaba a tu fortuna. De algún modo sabía, quizá por ver las luchas de tu padre, que el éxito no es lineal y que a veces hay que perderlo todo para ganar lo que importa. 3 meses pidiendo comida, 2 veces al día, a veces 3. Mi secretaria cree que estoy loco, pero hoy, por fin, llamaste a mi puerta. Tu madre dejó otra cosa, añadió, sacando otra carpeta, documentación que reunió sobre varias personas de tu vida, incluida tu esposa Roxanne e incluido alguien llamado Dmitry Bulov. Nunca confió en ellos, los llamaba sombras que rondaban la luz de mi hijo en sus notas. Miré los papeles. Observaciones de mi madre sobre gente de mi entorno escritas años antes de su muerte. Vio lo que yo no. El fideicomiso será accesible la semana que viene, dijo Gerald. Podemos iniciar ya los procedimientos legales para limpiar tu nombre, pero primero debes decidir qué quieres construir. La investigación posterior lo reveló todo. Los investigadores privados de Gerald trabajaron como cirujanos diseccionando una mentira y hallaron algo peor que una simple traición. Recuperaron mensajes borrados entre Roxanne y Dmitry de hace 2 años, con fotos de vacaciones secretas que yo creía que eran sus días de spa. Planearon cada detalle de mi destrucción en cenas íntimas pagadas con mis tarjetas. Los mensajes eran precisos y fríos. La dosis de ricina debe ser la justa para causar síntomas, escribió Roxanne. No fatal, solo dramático, necesitamos que culpen a él, no que el inspector muera. Investigaron a qué inspector apuntar, sobornaron a Rix para que llamara enfermo y viniera en su lugar el inexperto Nadler, calcularon la cantidad exacta de veneno para máximo daño y mínimo daño real, pero se equivocaron en la dosis. Dmitry añadió 10 veces más de lo planeado y casi mata a un hombre cuya única culpa era hacer su trabajo. El FBI detuvo a Roxanne en Cabo 6 semanas después. Estaba en un chiringuito bebiendo un mojito que yo habría preparado mejor cuando le pusieron las esposas. A Dmitry lo encontraron en Miami a punto de firmar los papeles de un nuevo restaurante llamado Phoenix, financiado íntegramente con dinero robado de nuestras cuentas compartidas antes de que todo se congelara. Durante el juicio, Roxanne se quebró, no por culpa sino por rabia de haber sido atrapada. Estaba harta de vivir a tu sombra, gritó en el estrado. En cada entrevista y artículo todo era sobre ti, el chef genio, el visionario. Yo llevé cada número, cada trato, cada negociación que hizo posibles tus sueños, ¿y qué recibí? Ser la esposa del chef. Dmitry entendió mis ambiciones. Íbamos a construir nuestro propio imperio con tus cenizas como cimiento. A ambos les cayeron 15 años. El inspector Nadler sobrevivió, pero con daño renal permanente.
Los demandó a ellos, no a mí, cuando la verdad salió. Pero yo no reconstruí de inmediato. Incluso con 83 millones disponibles de golpe y mi nombre limpio y la simpatía pública a favor, seguí repartiendo comida. Durante 6 meses después de que Geral me revelara el fideicomiso seguí conduciendo ese Honda con el aire averiado, la misma gorra, llamando a puertas con cenas ajenas. ¿Por qué? Porque cada entrega me enseñó algo que había olvidado en los años de éxito. La anciana de Maple Street, que siempre pedía sopa, me enseñó que la bondad no necesita riqueza cuando me dio $5 que no podía permitirse. Las enfermeras del turno de noche que pedían pizza me enseñaron que el hambre real nace de servir a otros, no de servir estatus. La señora Chen, dueña del salón de uñas bajo mi apartamento, se hizo mi amiga sin saber que yo era nadie más que el repartidor callado de arriba. Otros repartidores compartían sus sueños en nuestros cruces en cocinas. Marcus quería abrir un food truck, Destiny ahorraba para la escuela culinaria, Jerome tenía recetas de su abuela que merecían un público mayor, tenían el mismo fuego que yo a los 24, pero sin las ventajas que yo tuve. Cuando por fin abrí mi nuevo restaurante, no era un palacio de cristal y caoba, era una cocina comunitaria en el barrio donde repartí tantos pedidos. Servíamos alta cocina a precio de camión de comida. El modelo no debería haber funcionado, pero el fideicomiso cubrió pérdidas hasta que el boca a boca hizo filas alrededor de la manzana. Contratamos exconvictos, personas en rehabilitación, cualquiera que necesitara una segunda oportunidad. La chef no era una celebridad cazada en Nueva York, era Destiny, la repartidora que llevaba en secreto un supper club en su apartamento. Marcus dirige nuestra expansión de camiones. Las recetas de la abuela de Jerome se convirtieron en nuestros platos insignia. La señora Chen come gratis cada domingo con toda su familia. Geral Petón tiene mesa propia y ahora pide 2 veces al día, pero sentado en sala en vez de solo en su despacho. El inspector Nadler vino una vez, me dio la mano y dijo que le alegraba que algo bueno saliera de algo tan terrible. La semana pasada recibí una carta de prisión. Roxanne pedía perdón, decía entender ahora lo que había tirado por la borda. Respondí con una sola línea. El fideicomiso maduró justo a tiempo. Resulta que a los 45 es exactamente cuando descubres quién eres. Sobre la puerta de la cocina hay una plaquita que casi nadie ve. El jardín de Genevieve, donde todo vuelve a crecer más fuerte. Mi madre escondió millones no para salvarme del esfuerzo, sino para asegurar que pudiera reconstruir después. Sabía que a veces necesitas perderlo todo para entender que vale de verdad. El restaurante se llena cada noche. Ya abrimos 3 locales más, todos en barrios que los grandes ignoran. La comida es excelente, los precios justos y cada empleado es copropietario. Mi madre tenía razón. Nunca fue el dinero, fue en quien te conviertes cuando lo pierdes todo y eliges construir algo mejor desde las ruinas. Si esta historia te aportó valor, dale me gusta, compártela con quien necesite oír que tocar fondo no es el final sino, a veces, el comienzo, y suscríbete al canal para más relatos de gente real superando lo imposible, porque a veces lo peor que te pasa se convierte en el regalo que no sabías que necesitabas.